Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos otra clase más del curso de Excel. En este avance puedes ver los primeros minutos de la clase. En ella seguimos por la línea dedicada a las tablas dinámicas para explicar la segunda situación que nos podemos encontrar en cuanto a la actualización de tablas dinámicas y sus cachés de datos. Pensando en cuando trabajamos con celdas de Excel como origen de datos de las tablas dinámicas. Se trata de la situación en la que los datos han cambiado variando el número de filas con datos que se deben utilizar como origen de datos. En situaciones así, tenemos dos posibles caminos para que los nuevos datos se tengan en cuenta: la modificación manual del origen de datos de las tablas dinámicas o la utilización de tablas de Excel como origen de datos de las tablas dinámicas, que será una solución más automática que la modificación manual. En esta clase os voy a explicar los dos métodos, pero teniendo en cuenta que es una mejor solución la utilización de tablas de Excel. Si quieres saber más, a continuación podrás ver los primeros minutos de forma gratuita. Para ver el resto de la clase, el resto de material de este curso y el de los otros cursos que estoy publicando, recuerda que debes unirte al canal con la suscripción de pago Loco por mis cursos. Por 4,99 al mes puedes acceder a todo el material que ya está publicado y al que vaya publicando. Es una suscripción que puedes renovar o cancelar en cualquier momento. No tiene ningún tipo de compromiso de permanencia. Siempre que vuelvas, los vídeos estarán ahí esperando. Si decides unirte, muchas gracias por el apoyo. Si todavía estás dudando si hacerlo o no, a continuación puedes visualizar los primeros minutos de la clase para decidirte. Muchas gracias. Tal y como os he comentado en la clase anterior, en esta vamos a seguir con los detalles relacionados con la actualización de las tablas dinámicas y las cachés de datos, pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta el segundo supuesto que os comenté en la clase anterior, es decir, el supuesto en el que lo que cambia es la cantidad de datos que se usan como origen de datos, la cantidad de filas de datos que se tienen en cuenta como origen de datos. Por supuesto, siempre hablando de orígenes de datos que usan datos de celdas de una hoja de Excel. Si son datos de otros tipos de orígenes de datos, poco a poco ya iremos viendo qué particularidades tienen. De momento nos centramos en las celdas de Excel. Bien, para esta clase voy a utilizar el mismo documento inicial de la clase anterior. Si no lo tenéis, lo podéis descargar. Lo abrís y os cuento. La idea es que muchas veces el cambio en los datos de origen supone que el número de filas cambie. Y eso, de cara a actualizar la tabla dinámica para que tenga en cuenta los nuevos datos, puede ser un problema dependiendo de cómo tengamos configurado el origen de datos. Para empezar, vamos a probar a añadir nuevas filas de datos. Nos vamos al origen de datos de esta tabla dinámica y justo al final de los datos voy a empezar a rellenar otra fila nueva. La voy a identificar con un centro comercial nuevo para que así veamos claramente si se tiene en cuenta en la tabla dinámica. Escribo. Así. Y ahora, si nos vamos a la tabla dinámica, evidentemente todavía no vemos el nuevo dato porque ya sabemos que debemos actualizar. Así que actualizo la tabla dinámica, que también lo podemos hacer desde la ficha datos pulsando en este botón o desde la ficha analizar tabla dinámica pulsando en el mismo botón que tenemos en la otra ficha. De cualquiera de estas maneras lo podemos hacer y también, como vimos en la clase anterior, con botón secundario del ratón sobre la tabla dinámica y seleccionando la opción de actualizar. Lo hacemos y ¿qué ha pasado? Bueno, pues nada. Porque Excel no entiende que tiene que coger la nueva fila de datos como parte del origen de datos de la tabla dinámica. No lo entiende así porque en el momento de la creación de la tabla dinámica indicamos un rango de celdas. Indicamos hasta la fila 15.000. Y ese mismo rango de celdas que indicamos en ese momento sigue siendo el origen de datos de esta tabla dinámica. Todo lo que se quede fuera de ese rango no se tiene en cuenta.
Bien, entonces, a partir de aquí, ¿qué opciones tenemos para que la tabla dinámica tenga en cuenta los nuevos datos? Bueno, pues en principio tenemos dos, aunque la mejor de todas es la segunda que os voy a contar. La primera consistiría en actualizar de forma manual el rango de datos que está configurado como origen de datos. Para hacer eso, debemos situarnos dentro de la tabla dinámica y en la ficha Analizar tabla dinámica, pulsamos en el botón Cambiar origen de datos. Lo hacemos y nos aparecerá una ventana similar a la que usamos en el momento de la creación de la tabla dinámica, pero mucho más simple. Y aquí lo que debemos hacer es modificar el origen de datos para que tenga en cuenta los nuevos datos que se han añadido. Lo podemos hacer pulsando en este botón y seleccionando las celdas que forman el origen de datos, o también lo podemos hacer modificando directamente el rango aquí. Como la modificación solo consiste en añadir una fila más de datos, lo voy a hacer aquí directamente. Y en lugar de que el rango llegue hasta la fila 15.000, le voy a indicar que llegue hasta la fila 15.001. Así, acepto.